Bienvenidos amigos a otro episodio, a otro video más de nuestro podcast. Hablemos del sermón. Continuamos con la serie de lamentaciones. El día de hoy vamos a Yes. conversar acerca del capítulo 3, versículos 39 al 47. Y aquí está el predicador de ese sermón, Armando. Mi ¿Cómo querido estás, Kevin, amigo? Los últimos videos que feliz. vamos a grabar. No hagas este podcast más difícil, Qué por duro, favor. qué duro. Pero bueno, ya mejor no, mejor vamos a continuar hablando porque si no me voy a poner sensible. Continuamos con la serie, ha sido una bendición, de verdad. Todos estos sermones, los videos, las Yes. prédicas, todo ha sido una bendición, ¿verdad? Ha sido muy confrontante. Hemos reflexionado mucho del Sí, pecado, de la culpa, del sí, sufrimiento, sí. las consecuencias del El pecado, pecado. de cómo Dios interviene, de cómo Así Dios es. envía su esperanza, No está ¿verdad? ajeno en ninguna de las situaciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hoy va a ser un tema bastante profundo, intenso y que nos gustaría que también ustedes lo puedan compartir cuando esté completo y lo puedan compartir y expandir a sus amigos, familiares, ¿verdad? Y para empezar, te quiero hacer una consulta, amigo. Te quiero hacer una pregunta para Sí, que desarrollemos ya el tema. ¿Cuántas veces te han pasado cosas que son tu culpa, sí, ¿verdad? Pero en el momento inmediatamente empiezas a cuestionar a Dios sí, de lo sí, que te pasó. ¿Por sí, qué a mí, Señor? ¿Por sí, qué permites que me pase esto a mí? ¿Qué más tengo que hacer por ti? Por sí, ejemplo, a mí me ha pasado que, Señor, yo te sirvo, yo te amo, yo amo la iglesia, sí, trato de hacer lo mejor que puedo por la iglesia, no sé, por los hermanos, trato de ser un buen esposo, un buen hijo, pero me pasa esto, sí, donde sí fue negligencia o error nuestro. claro. Pues yo te tendría una incontable lista de cosas, Claro, ¿no? Pero creo que eso es parte de la avería que hay en nuestro corazón, ¿no? sí, Porque aunque somos culpables y merecemos las consecuencias de nuestros pecados, lo más fácil es responsabilizar a otros, ¿no? Y sí, cuando eres un creyente, pues lo más sencillo es decirle, Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué claro, yo? ¿No? Y bueno, no solo creo que un creyente, creo que incluso es el síntoma de muchos ateos. sí. Sí, o sea, la razón por la que no creo es porque cuando más necesité a Dios, Mm. sí, Él no estuvo o lo que sea, O la ¿no? muerte de un familiar o Exacto, cosas así exacto. pesadas. O sus propias Sí, responsabilidades y quieren decir, a ver, Dios, sí, ¿por como que Dios no hizo lo que ellos querían en el Así es, momento, ¿verdad? así es. Y ilustraste, pues esto lo podemos acompañar de la ilustración que nos diste, ¿verdad? De tus Sí, hijos con su Nintendo con su Switch. Nintendo Switch que tanto aman, pero a la vez tanto maltratan, ¿no? Y de Claro. repente yo los veo peleando porque ya no funciona bien y luego yo les pregunto, a ver, pero ¿quién lo descompuso, no? Y entonces ellos tienen que aceptar, ¿no? Pues nosotros, Fuimos ¿no? nosotros. Pues sí, es que nuestro corazón se engaña, ¿verdad? O sea, Sí, naturalmente nuestro corazón es engañoso y piensa que inmediatamente alguien más es el culpable de nuestros propios errores, nuestras propias así es. fallas y nuestro propio pecado. Pecado, Y así eso es. nos llega a arruinar lo que amamos o algo valioso. O sea, Aún cosas que amamos, somos capaces de arruinarlas por causa del sí, pecado. exacto, o Y luego lastimar. preguntar, ¿qué pasó? O sea, Exacto, o de lastimar a nuestras esposas, sí, ¿verdad? A nuestros amigos. sin fin de maneras en las Y, que lo hacemos. y la verdad que, o sea, cómo se abordó el tema en el sermón, amigo, fue súper práctico y muy, muy claro, porque esos pecados traen consecuencias, Sí, ¿verdad? Se vio en el pasaje. así es. Y a veces creemos que no siempre hay consecuencias por pecar. Mm, La realidad es que consecuencias pueden ser menores o pueden ser grandes, claro, pero siempre pecar trae consecuencias terribles, ¿sí? sí, O sea, visibles o intangibles, sí. hay consecuencias, ¿no? A mí me encantó cómo el pasaje empieza, ¿verdad? Sí, Porque haces una pregunta para introducir los puntos. ¿Cómo enfrentamos el pecado así entonces? es. O De sea, hecho, la pregunta es, ¿por qué se queja el ser viviente? mm, O sea, ¿de qué se está quejando ante exacto, el sufrimiento que está viviendo si es responsabilidad de haber abandonado el pacto exacto. con Dios, ¿no? Eso me encantó porque lejos de que sea un lamento del pecado tal cual y nada más
a culpar a otros en estos ejemplos que estamos poniendo. Es más bien el autor nos invita a ser valientes en frente al pecado, ¿verdad? Así es. Sean valientes Exacto. frente a sus pecados, dice el pasaje. Y en esos versos nos comentabas, bueno, nos exhortabas básicamente junto con el pasaje a examinar nuestros pensamientos, Así es. nuestros afectos, Así nuestra es. conducta, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cómo podemos ser valientes frente a nuestros pecados? ¿Cómo Exacto, podemos ser responsables ante nuestros pecados? Bueno, el mismo autor dice, examinen sus exacto. caminos y escudriñenlos y vuélvanse a Dios, ¿no? Y ese fue mi primer punto. Ujú. O sea, examinemos, ¿qué es examinar nuestros caminos? Y esa parte está bien profunda, porque el autor no los está invitando solo a examinar alguna mala decisión que tomaron que los Mm, tiene en eso. mm. Cuando habla de escudriñar sus caminos es de una senda por la que han andado y Híjole, que sí. los ha llevado hasta ahí. Y Mm, regularmente eso es lo que sucede cuando estamos enfrentando consecuencias ya más grandes de nuestro pecado, que no fue una caída, sino que ha sido un camino sí, que nosotros mismos hemos arado, sí. ¿sí? Irresponsablemente, ¿cómo se llama? Silenciando la voz de Dios, ignorando Mm, las advertencias de nuestros pastores, de nuestros amigos, de nuestros padres. de la misma palabra de Dios. Y al final, fue donde nos llevó. Entonces, el autor le dice, examinen y escudriñen sus caminos. Es mucho más profundo de lo que parece, Sí, porque, o sea, es analizar y nos gustaría que ustedes que nos ven y nos escuchan, analicemos sí, por qué estoy sufriendo esto, por exacto, qué caí en esto, qué me exactamente. llevó a esto o sea, es como analizar todo, lo que amo, lo que más deseo en mi corazón, Sí. ahí nos vamos a dar cuenta como ese camino que nos dice el autor, ¿verdad? Así es. Recuerdo muy bien hace muchos años cómo una persona estaba muy obstinada por tomar una decisión, ¿no? Y entonces nosotros nos acercamos con sus padres y sus padres dicen, es que toda su vida ha sido así, siempre Mm, quiere hacer lo uh, que quiere, ¿no? Entonces, claro, luego uno como pastor dice, bueno, yo también lo estoy viendo. Entonces ha sido un patrón de toda su vida sí. que lo ha llevado hasta donde está, ¿no? Híjole, sí, Ujú. no, no. Pienso mucho, bueno, decisiones que se toman, ¿verdad? Sí, En base a nuestros afectos del corazón, así ¿verdad? es. Por ejemplo, hablo del dinero. Sí. Si me permites, algo personal que ha estado pasando es que vamos a abrir un negocio con mi esposa, Ujú, ¿verdad? Y al principio queríamos poner una tortillería. ujú. Ah, en la zona en que vivimos, por lo menos acá en México y Monterrey, se da mucho la tortilla en colonias populares, en la gente que es un poquito de mediana o baja clase, ¿verdad? Compra mucha tortilla, es un negociazo. Te va a dejar mucho dinero. Sí, Y nosotros pues necesitamos esa solvencia, ¿verdad? sí. Pero yo hablando con mi esposo y algún consejo que me dio alguno de los pastores es qué motivo, ¿verdad? Hay para tener la tortillería, porque perfectamente puede solventar la solución económica, Claro, pero a la larga pudiera desviarnos, ¿verdad? Y más bien empeorar una situación más grave como la espiritual. claro, claro. Entonces, Y lo relacional en el matrimonio, o claro, sea, pueden ser, cuando uno tiene que tomar decisiones así tan importantes, uno tiene que analizar, ok, esto no solo me va a solucionar la economía, sino exacto. a largo plazo, esto me va a ayudar a que mi relación con Dios esté Eh, bien, mi mm, relación con mi esposa esté bien. Cuando tenga hijos, mi crianza va a ser exacto. mejor. Y al final te metes en un negocio que te consume la vida Ujú, y no puedes atender ninguna de las otras áreas. exacto. Tienes dinero, pero estás frío o dejas de congregarte. Tienes un Ese es montón de el... problemas, cero Sí, comunicación en tu relación matrimonial. O sea, uno tiene que analizar eso y a veces nuestro pecado, nos ¿sí? lleva. Nos quiere llevar a, a nuestros afectos, ¿sí? Por eso importante es examinar nuestros caminos, es examinar nuestros pensamientos, las Ujú, cosas que amamos ujú. y nuestras acciones, ¿no? O sea, Motivaciones. hacer un examen integral de Claro. todo lo que somos, hacemos, pensamos. Sí, y me encanta porque también el autor nos explica todo esto, pero también dice, vuelvan a Dios. O Claro, sea, al llegar a esta conclusión de sí, entender, sí. pues entonces ahora sí, regresen al Vuelven Señor, a Dios. cambien de dirección, ¿verdad? El camino por el que iban, y esto es bien interesante, el camino por el que iban
era contrario a Dios. Exacto. Y por eso los llevó a ese punto. Mm, Ahora vuélvanse a Dios. sí. Entonces, y luego me encanta que Jeremías como que les está diciendo, ese Dios que abandonaron, pero que también los abandonó, Mm. porque eso vimos unos pasajes Sí, antes, sí, sí, sí. ¿ok? Pero ese mismo Dios siempre va a estar ahí presto, ¿sí? Para escuchar el clamor y el lamento de su pueblo, Sí, y bueno, tal vez rescatarlo. la pregunta que se podría estarse haciéndose a alguien por ahí es ¿cómo lo hago? Bueno, primero con arrepentimiento, Así es. que Claro es que volverse a Dios es exactamente eso, un es, arrepentimiento. es arrepentimiento, es cambiar de rumbo. Y de hecho lo habla en el verso 41, yo anoté por acá, seguir nuestros propios caminos nos ha llevado donde estamos, Así es. ¿verdad? Así es. Ahí es donde llegamos y por eso ahora queremos entregar nuestra vida al Señor, Así ¿verdad? es. Volvernos al Señor. Volvernos a Él. Y al examinar la situación nos damos cuenta que somos responsables, entonces ahora sí nos rendimos, ¿verdad? Exactamente. A Él, ¿verdad? Y Que Él es... regularmente, o sea, siempre lo somos. Sí, ¿Sí me explico? O sí. sea, de alguna u otra manera, nuestra actitud en nuestra vida es la rendición a Dios, Mm, entregarnos sí. a Él, ¿Cuál es el obstáculo de esto? pues sigue siendo el pecado, Orgullo, el orgullo. ¿verdad? Ese es Sí. el obstáculo para hacer este No queremos autoexamen. humillarnos. O sea, de hecho, la imagen que pone el autor es, y en sus manos volteen hacia arriba y entréguenle el corazón a Dios. Mm, O sea, ya no quiero ser yo quien dirija mi camino, quiero que seas tú, Señor. sí, qué interesante porque, o sea, el... Vamos a ver, si los ponemos a pensar, hoy en día el mundo, Sí, o sea, el autoexamen que nos invita a hacer el autor, es un autoexamen que no es según nuestro entendimiento, que no es según la corriente de este mundo, sí, porque en este mundo siempre vas a ser el bueno de la historia. claro, Siempre te va a decir, tú eres muy bueno, o sea, no hay nada malo en ti, así es. ¿verdad? Tú solo eres víctima de de Claro, las circunstancias que están a tu alrededor, de tu crianza, lo que sea, puedes hacer con lo tal que de tú no ser quieras. responsable, Mm, con tal de no ser valiente frente a tus pecados, ¿no? Mira que la filosofía del mundo nunca te va a invitar a ser valiente frente a tus pecados. exactamente. Van a responsabilizar a alguien o algo más. Ese autoexamen tiene que ser siempre con el parámetro de la verdad Así es. de la La palabra, palabra, no de nuestra verdad, no es nuestro propio juicio, porque en nuestro propio juicio fácilmente alguien más puede ser culpable, como claro, damos el ejemplo, ¿verdad? sí. En nuestro juicio, pues tú eres el que... Por eso es que se necesita la rendición, Sí. la humillación, Mm, porque si no estamos dispuestos a eso, vamos a caer en el mismo error. No, 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 no es mi culpa, no es mi falla, no, yo he estado haciéndolo bien. sí, no, no, eso es algo muy importante para hacer diario, ¿eh? Sí, Y compartías una frase de J.C. Ryle, examinarnos, examinarnos, perdón, ajá. a nosotros mismos es un deber que nunca debe abandonarse mientras vivamos. Sí, yo creo que la autoexaminación es un ejercicio para crecer en la piedad. Mm, Todo cristiano sí, debe tener am, dinámicas de autoexaminación, sí. ¿sí? Todo creyente. La primera es uno solo en ir al profundo del Mm, corazón, ¿no? como el ejemplo del stalker que decías. Sí, sí, porque la palabra escudriñar habla de eso, de indagar hasta Indagar. encontrarlo. O sea, esa es la actitud que debemos de tener. Voy a ir hasta lo más profundo de mi corazón porque hay algo. Si estoy en esta situación es porque hay algo. Sí, Si no, no totalmente. vamos con la actitud de, no, no voy a encontrar nada. No, es Exacto. todo lo contrario, es qué es lo que hay, ¿no? Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Así es, Y aquí, o sea, vamos a encontrar pensamientos, afectos, conductas, pensamientos que siempre van a dejar sí, en evidencia nuestros deseos. así es. Em, es, y el peligro de acostumbrarnos, de vivir sin examinarnos, puede llegar a obstaculizar la obra del Señor en nosotros, ¿verdad? Claro, y es que, fíjate, nos han vendido por ahí una idea de que nosotros somos quien mejor nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Sí, cierto. Y me encanta porque Paul Tripp en su libro de Ser líder precisamente habla de esta dinámica que debe vivir un liderazgo plural Ah, sí. y cómo es que es necesaria la examinación de otros en tu propia vida Mm, porque tú siempre vas a tener puntos ciegos acerca de ti. sí.
como todavía tenemos tinieblas en nuestra Sí, mente, sí, sí. como nuestro corazón es perverso y engañoso, como aún no vivimos en un cuerpo glorificado, nosotros tenemos costumbres, vicios, maneras de hablar, maneras de dirigirnos que para nosotros no son, Sí. son normales, son parte de nuestra vida. Y pensamos que no afectan en Y nada. pensamos que no afecta nada, no, no estoy Claro. ofendiendo a nadie, sí, pero es que la manera en que te diriges, Mm, sí, estas cosas que haces, y no nos damos cuenta. Por eso sí. es que es necesario invitar a otros a Mm, a este autoexamen. O sea, una forma piadosa, Kevin, es invitar a amigos maduros mm. con los que tenemos cercanía. Yo los desafiaba. Los casados, pregúntenle a su esposa, ¿qué ves en mí? No, hombre, ahí sí ya sale la lista, ¿verdad? Las casadas, o sea, y de verdad nos impactaría Sí. decir, oye, es que esto era súper normal para mí, no sabía que estaba afectando tanto. Es como el mal aliento, que todos saben que lo Ándale, tienes, ándale, pero menos ándale, tú. ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. No, qué importante. Qué importante la comunidad en esto, ¿verdad? Sí, la iglesia, la iglesia forma parte fundamental de esta dinámica. Sí. Sí, Y tener la humildad de llegar y preguntarte, güey, por ejemplo, yo te diga a ti, ¿qué ves en mí? O a mi esposa, ¿qué ves en mí? sí, Es llegar y humillarse porque escuchar, en prepararse para escuchar cosas que no te gustan escuchar, que te claro, incomodan, claro, pero que a la larga van a ser cosas que te van a hacer crecer y te van a santificar. claro. Y yo creo que una buena manera es también hablando acerca de las virtudes de esa Sí, persona, o sea, también. porque el autoexamen no es para destruirlo, ¿sí? Mm, Es para ayudarlo en la edificación, ¿no? Y la afirmación, el reconocimiento son parte de estas dinámicas. O sea, veo estas cosas que haces muy bien, estas virtudes, pero también veo estas otras cosas que a lo mejor no te has dado cuenta o no has querido trabajar mm. o no te importa, porque eso también es otra realidad. Oye, eso es lo que más cuesta, porque qué fácil que tú me vengas y me digas, oye, ¿qué ves en mí? Y yo empiezo a sacarte todas tus Todo lo malo. porquerías, pero qué difícil es las cosas buenas, ¿verdad? Sí, O sea, ahora meditando en esto, que la verdad no lo había pensado, ¿cómo cuesta reconocer lo bueno? sí, Pero somos bien fácil, bien rápidos para encontrar algo lo malo, malo, así ¿verdad? es. Pero sí es parte del ejercicio, ¿verdad? Y luego Jeremías nos expone después en la segunda parte, el segundo punto que nos compartías también, de reconocimiento de los pecados y ahora afrontar esas consecuencias del pecado, Exactamente, ¿verdad? porque ya ellos ya estaban viviendo las consecuencias. Claro, Y de hecho, la segunda parte del pasaje habla acerca de todas las cosas que están viviendo, ¿no? sí. Pero lo primero que hace Jeremías, como a nombre de todo el pueblo, Ujú. nosotros nos hemos rebelado Mm, contra ti, sí. ¿sí? Y lo que estamos viviendo solo son las consecuencias de una advertencia que se hicieron años, años, años. Claro, porque cualquiera lee y dice, híjole, pero ¿por qué Dios Qué malo. claro, porque Dios es tan malo? O sea, y no es que Dios no los haya perdonado, es No, que nada están que ver, sufriendo solo una consecuencias. consecuencia. Sí, Dios mismo había Sí. establecido las consecuencias de abandonar el Mm, pacto, ¿sí? Y de hecho, aún afrontar esas consecuencias son medios de gracia de parte de sí, Dios, Kevin, sí. porque por eso la Biblia nos dice, Dios a quien ama, Disciplina, disciplina, claro. porque llega un momento en donde estás tan cegado, tan Mm, apartado, tan que la única manera de volver a Él es cuando te das cuenta de las consecuencias que tiene tener una vida así hijo. o seguir por ese camino. Sí, Dios hace estas cosas o permite esas cosas para que volvamos a Él. Claro, y mira, Lamentaciones es un gran libro para decirle a la iglesia, hermanos, no tienen que llegar hasta allá. Ah, Sí, o sea, sí, este es un buen momento para que retomes el camino. sí. ¿Por qué esperar hasta afrontar esas consecuencias terribles? Cuando ahora Mm, mismo puedes decir, sí, sí estoy pecando, sí estoy viviendo equivocadamente, sí estoy amando cosas que me alejan de Dios. Sí, y entonces arrepentirte, claro, y mm. volverte a Él, ¿no? Luego dabas un ejemplo súper claro, una ilustración acerca del oficial de tránsito, ¿te acuerdas? Eso Sí. ayudó muchísimo a entender, ¿verdad? Sí, sí, porque el hecho de que nosotros reconozcamos, nos arrepintamos y todo, no cambia las consecuencias que lleva el quebrantar la ley, porque eso es el pecado, es quebrantar la ley de Dios, Sí. ¿no? Entonces,
todo quebrantamiento de la ley merece una infracción, Mm, merece un castigo, y eso es una ley universal, ¿no? sí, Entonces, el asunto aquí es que este pueblo ahora tenía que enfrentar, enfrentar tal, lo que ya se les había advertido por quebrantar ser la ley, valientes. ¿no? Sí, y les decía como, sí, como cuando te para un tránsito, no importa que le digas al tránsito, sí, perdón, yo venía muy rápido, discúlpeme. Él no dice, ay, gracias por tu Ay, honestidad, estás no, sí, exento. qué piadoso eres, Sí. adelante, sigue adelante, no, pues te va a meter una infracción Y si no zona. te mete la infracción, te cobran unos 20,000 pesos, vea, para que yo no te... Qué bueno, no. Sí, O sea, digo, a la larga sale más caro ¿verdad? Que la infracción. Pero bueno, esto, el pecado siempre va a traer consecuencias. consecuencias. Sí, Siempre va a traer, puede ser crisis económica, puede ser sí, matrimonial, tristeza, sí. dolor, ¿verdad? Las cosas que se Situaciones. ven, Sí. hay cosas que se ven que pueden ser pequeñas o pueden ser terribles, ¿no? Mm, Y nosotros debemos de tener esa conciencia. Todo pecado, no creamos que estar va desapercibido. sí, 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 Ujú, o sea, no hay impunidad para la ujú, justicia de Dios, amén. ¿sí? O sea, lo que siembras, cosechas, es una ley, nada, y Mm. Dios no puede ser burlado, también se nos advierte, ¿no? Y el hecho de que nosotros suframos las consecuencias de estos pecados, amigo, no quiere decir que Dios nos dejó de amar. Para nada. ¿Verdad? Si hay alguien por ahí que también nos escuche y dice, oye, pero es que entonces Dios, porque Dios no te ha dejado de amar, como decía hace rato Armando, Él si nos ama nos va a corregir y a Claro, disciplinar. Entonces, ¿cómo Dios usa también estas cosas sí. para nosotros crecer en nuestra área espiritual y para eh, que huyamos del pecado? claro, ¿Verdad? sí, exactamente, o sea, para que aborrezcamos Mm, esos pecados, ¿no? Y decir, o sea, Dios, estoy yendo en contra de la santidad de claro. Dios, de su justicia, de su bondad. Sí. Sí. Y la buena noticia es que, bueno, Cristo nos dejó el Espíritu Santo Amén, que nos convence, amén. Es ¿verdad? parte de su trabajo en nuestras Exactamente. vidas. Eh, no para, como decías, no para destruirnos, sino para llevarnos de nuevo a Cristo, ¿verdad? Así Como es. la frase de Sinclair Ferguson, el Espíritu Santo nos convence de pecado, no para destruirnos, sino para llevarnos de nuevo a Cristo. Amén, amén. Y bueno, siempre que haya este autoexamen, lejos de sacar una buena calificación, Sí. porque siempre vamos a reprobar, es el examen en el que siempre vamos a reprobar. Sí, Lejos de sacar una buena calificación, más bien debe ponernos en una urgencia claro. de volver al Señor, Al ¿verdad? Señor, Señor, perdóname. Sí. Señor, he pecado contra ti, Señor. Ya no quiero vivir de esa manera y necesito tu ayuda, tu intervención. Mm, Sí, Y lo más, para ir cerrando, amigo, la esperanza y lo más hermoso creo que fue la conclusión del sí, pasaje amén. cuando aplicaste y ya lo conectaste con el Evangelio. Es como Cristo le hizo frente no a su pecado, sino más bien al pecado de nosotros. Así es, así es. O Gloria sea, a Dios. Cristo estuvo dispuesto a enfrentarlo, pero no su pecado, sino el pecado de nosotros Sí. que hemos fallado una y otra vez, ¿no? Sí, el autor, hermanos, el autor nos lleva a hacer este autoexamen Sí, para entender la magnitud de nuestro pecado, que también hay consecuencias y también enfrentarlos, así ¿verdad? es. A ser valientes. Y ahora, lo más hermoso de esto es que hubo alguien Sí, amén. que no solamente obedeció, sino también que le hizo frente no a un pecado, sino a nuestro Así es, pecado, así para es. que ustedes y yo nosotros tengamos justificación, Amén, estemos libres de cualquier deuda del pecado amén. y él nunca se quejó, simplemente afrontó, Así ¿verdad? es, así Se es. aferró y obedeció al Padre, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, amigo. Y él sufrió las consecuencias de la ira de Dios, Híjole, que sí. fue la muerte y la muerte de cruz, el abandono de su Amén. padre, la burla de su pueblo y Amén. de sus enemigos, esos escarnecedores. Sí. Y todo esto lo hizo para que nosotros que somos su pueblo, ahora podamos ir a Él, ¿sí? Amén. Y que nuestros pecados, en lugar de que paguemos esa consecuencia terrible, eterna, esa consecuencia caiga sobre Cristo y no sobre nosotros. Gloria a Dios por eso y esperamos que esta esperanza también se les traiga a ustedes como convicción, ¿verdad? Que lo tengan presente en sus corazones
y que puedan descansar en esto, Amén. ¿verdad? Así como nosotros estamos aprendiendo a descansar en esto por este mensaje, este sermón. Y nada, esperamos que haya sido de bendición, amigo. No sé si quieres despedirte. Nada, nomás recordar que sigan nuestras redes en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X. Estamos Ujú. como Familia de Fe MTY y te esperamos en nuestros dos servicios, 10 a.m. y 12 p.m., Paseo de las Américas, 2403 en Guadalupe, Nuevo León. Dios les Perfecto. bendiga. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Bye.